Qué bendición, mis hermanos, estar compartiendo este día con ustedes nuestro adiestramiento del libro El Avivamiento Continúa. Qué maravilloso entender que el Señor nos esté hablando día con día para poder edificar a su iglesia. Hasta el día de hoy el Señor nos ha permitido entender, conocer la historia del avivamiento que ha bendecido a Misión Cristiana El Calvario. Y podemos introducirnos a una línea de tiempo antes de introducirnos a la lección de este día. Y podemos ver que en el año 1963, Misión Cristiana El Calvario experimentó un derramamiento del Espíritu Santo, donde hubo mucha manifestación de milagros, de maravillas, y solamente Misión Cristiana El Calvario pudo experimentar estas bendiciones, que en aquel entonces estas manifestaciones solamente las encontrábamos en las Escrituras. Más adelante podemos ver también que son tiempos gloriosos que dio el Señor a Misión Cristiana El Calvario, que desde el año 1963, cuando en una reunión de pastores ubicados en un centro o retiro, podemos decirle aquí en Guatemala, que se llama Monte Calvario, y fue una convocatoria de pastores donde visitó unos esposos de México, y está la hermana Margarita Edmond y Evelio Pérez, donde ellos hablaron del bautismo del Espíritu Santo, y muchos pastores lo recibieron. Hubieron manifestaciones del poder de Dios, se expresaron en lenguas, y en ese entonces Norman Parrish era el director de la misión, y al ver esta manifestación que se dio en ese tiempo glorioso, aconteció la decisión de llevar esta experiencia a la iglesia para que la iglesia pudiese vivir este momento glorioso. Pero podemos decir o debemos entender como iglesia que el verdadero avivamiento aún continúa, no se ha paralizado. Esto fue un evento del pasado, pero aún continúa. ¿Por qué? Porque continúa el avivamiento y el derramamiento del Espíritu Santo. Porque es un Dios vivo que se manifiesta a través de sus hijos, de las personas que le han reconocido de nuevo, han nacido de nuevo y se someten a la autoridad del Padre. El avivamiento incluye las manifestaciones gloriosas pasadas y las que ahora se van a dar, y aún mayores, dice la Escritura. Pero en este día nos introduciremos. El verdadero avivamiento trae el señorío de Cristo en el capítulo número 3. Podemos decir que el avivamiento del señorío de Cristo viene a llevar a la iglesia un reconocimiento, introducirse a un cambio de vida, al estilo de vida de Jesucristo. Y dice, el tema del señorío de Cristo ha llegado a ser una de nuestras fortalezas. El Espíritu Santo nos ha revelado la importancia del vivir bajo el señorío de Cristo. Si no, no es expresión del reino de Dios. ¿Qué diferencia el poder someterse al señorío de Cristo? Si no hay sometimiento, esto dice que no es expresión del reino de Dios. El vivir bajo el señorío de Cristo debe ser una expresión. Esto significa que permitiremos que nuestra persona debe ser guiada bajo el Espíritu Santo, no guiados por la carne, sino del regir del gobierno de Dios, para ser perfeccionados, para ser instruidos, corregidos, y que las demás personas puedan ver cómo se vive dentro del reino de Dios. Es muy importante la palabra expresar. Cuando enfocamos expresar, estamos revelando, estamos demostrando, dando a conocer la realidad de una vida en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, el día que dio su mensaje, descrito en el capítulo de los Hechos, habló del señorío de Cristo, dejando claro que Jesús es el Señor.
Por eso él afirmó lo siguiente, y podemos ir a las Escrituras en Hechos 2:36, en versión Reina Valera, y dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vemos que Jesucristo es la misma esencia, la misma genética, la misma sustancia del Padre. Le dio la potestad de gobernar, le dio la potestad de regir y de poder instruir a los que son nacidos de nuevo. Hay otra versión muy clara que habla del mismo texto, y se las voy a leer en la versión TLA. Y dice: israelitas, ustedes tienen que reconocer de una vez por todas que a este mismo Jesús, a quienes ustedes mataron en una cruz, Dios le ha dado el poder y autoridad sobre toda la humanidad. Qué hermoso es y reconocer quién es nuestra autoridad, quién es quien nos gobierna. Pero es lamentable cuando la mayoría de las personas no han reconocido qué es el derecho de gobernar, qué es el regir del Señor Jesucristo. Realmente algunas personas han rechazado el señorío y hacen lo que ellos quieren, pero el pecado continúa en sus vidas. Hoy en día el Señor está llevando a la iglesia a que continuemos ese verdadero avivamiento que es bajo el regir del Señor Jesucristo. El avivamiento se dio en Jerusalén en esa época. Implicaba que el establecimiento del señorío de Cristo, un avivamiento que no establece que Jesucristo es el Señor, no es bíblico. Simplemente será un avivamiento donde solo se evidencian las manifestaciones, pero hay bases sólidas. Es el Señor, y el avivamiento que no afirma que Jesucristo es el Señor, sencillamente no lo es. ¿A qué nos lleva este mensaje? Que si estamos con Cristo y las manifestaciones que damos son de Cristo, vamos a ser reconocidos como hijos suyos, porque qué lamentable sería no estando en el Señor, no tener el reconocimiento ni el gobierno de Dios, y podemos estar manifestando su poder, sanando enfermos, dándole vista al ciego, libertando a personas que estén endemoniadas. Pero nuestra comunión con el Señor nos habla mucho, el estar en esa íntima relación con Él, para poder decir que estamos sujetos bajo su autoridad, bajo su gobierno, y que hacemos lo que realmente el Espíritu Santo nos indica actuar como hijos suyos. Recordemos una vez más la experiencia de aquel hombre llamado Saulo. Hemos conocido la historia de Saulo de Tarso, y podemos ver el proceso que el Señor llevó a este hombre para poder encauzarlo, para poder inducirlo al señorío de Cristo, y que realmente él tuviera un verdadero avivamiento bajo el regir de Dios. Y para ello vamos a ir a las Escrituras, a Reina Valera, en Hechos 9:5. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Estamos viendo que Saulo tuvo un reconocimiento al verse perseguido, al verse azotado, y reconoció la autoridad, el gobierno de quien le seguía. Pero inmediatamente al reconocer su gobierno, su regir, dice: ¿qué quieres que yo haga? Hubo una determinación, hubo un reconocimiento de que
El Señor Jesucristo era y es quien iba a dirigir su procesar, su caminar y hacer la voluntad que Él le indique. Somos una vida en Cristo en la cual debemos permitir que se nos gobierne, que se nos corrija para poder hacer la voluntad del Padre. El avivamiento que hoy el Señor está llevando a la iglesia es a poder experimentar cuál es la buena voluntad del Señor. Y sabemos que esa voluntad es agradable y es perfecta. No es el accionar de mis pensamientos, que la carne me guíe o mis deseos, sino que es la propia voluntad de Cristo Jesús. Sabemos cuál era la condición de la vida de Saulo antes de reconocer al Señor. Él era una persona sanguinaria que determinaba matar a las personas que predicaran la palabra del Señor, pero en ese encuentro que hubo con Cristo Jesús, él reconoció autoridad. ¿Y qué ejemplo nos da la vida de Saulo en las Escrituras? Que el Señor puede buscar a la persona que Él desee y puede cambiar y puede perdonar nuestros pecados. Es el tiempo de que volvamos al Señor, que le permitamos a Él, que Él entre a nuestro corazón para poder regir nuestra vida y poder enderezar nuestros caminos. Es tan importante conocer la vida de esta persona para tomarla como ejemplo y poder ver el reconocimiento y también la disponibilidad de su persona en seguir a Cristo. Continuemos. Dice que Saulo disfrutaba perseguir a los cristianos, apresarlos, arrastrarlos y llevarlos hasta la cárcel. Incluso consistió en la muerte de discípulos, como en el caso de Esteban. Sin embargo, un día yendo por el camino, le apareció Jesús mismo y le preguntó: ¿quién eres, Señor? Esto nos muestra que Saulo, en este encuentro maravilloso, inmediatamente reconoce señorío, no solamente porque le dice Señor, sino aún más por la pregunta que hace: ¿qué quieres que yo haga? Había una determinación, el poder hacer, el cambiar. A partir de ese momento, él reconocía que su vida no estaba bien delante del Señor, que sus actos, su forma de pensar no eran agradables delante de él, y estaba dispuesto a hacer un cambio rotundo en su vida. En la actualidad, son muchos los que le llaman Señor a Jesucristo, pero muy pocos los que están dispuestos a hacer lo que Él dice. Por esto mismo Jesús le dijo, y podemos ir a Lucas 4:36. En versión Reina Valera dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vemos aquí en este pasaje que el Señor nos está señalando, y sabemos que Él es el único que conoce realmente nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar y de pensar. Podemos decir que estamos dentro del reino de Dios, aparentemente, pero conectados con Él, manteniendo esa íntima relación, no la tenemos. Y el Señor nos califica y nos identifica. ¿Por qué decís Señor, Señor? Y no hacemos el propósito que Él nos está demandando. Las personas hoy en día quieren expresar o quieren que se les dé algún privilegio, pero es realmente el Señor el quien da los dones, el que permite que esta persona llegue a tener un ministerio reconocido, aunque todos tenemos el don de ministerio, porque todos estamos elegidos para servir, para llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Pero sabemos aquí que el señorío de Cristo, cuando decimos Señor, Señor, y Él no nos reconoce, es porque estamos fuera del diseño y estamos fuera del propósito del Señor. Y qué interesante es evaluar nuestra vida, poder identificar las deficiencias que tenemos en nuestra vida y determinarnos a decir: Señor, perdóname,
he cometido estas faltas, no son gratas delante de ti, pero hoy reconozco tu señorío, tu autoridad, y yo sé que el Señor va a restaurar nuestras vidas como lo pudo hacer con Saulo. Un avivamiento genuino está funcionando correctamente en los ministerios y fluyendo de la misma manera los diferentes dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, el señorío de Cristo no tiene que ver necesariamente con dones, porque en relación a estos, el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Lo mencioné hace un momento, es el Espíritu Santo quien reparte los dones a quien Él quiere. En esta oportunidad, quiero decirles que el señorío de Cristo está en un regir de toda la iglesia. Todos estamos dispuestos a someternos a ese regir, no solamente el pastor, el profeta, el evangelista, el apóstol, todo discípulo de Cristo nacido de nuevo tiene que someterse a ese regir, para que pueda experimentar ese avivamiento en Cristo Jesús. Por esta razón, muchos hermanos son usados poderosamente en milagros, sanidades y profecías, aunque su función no implica que estén bajo el señorío de Cristo. Con esto no estoy diciendo que no debemos prestarle atención a los dones, y mucho menos diciendo que todo el que esté funcionando dentro del cuerpo de Cristo con diversas expresiones del Espíritu Santo anda mal y está fuera del señorío de Cristo. Lo que sí creo, que los que tienen dones sin reconocer el señorío de Cristo están fuera del diseño. Está muy claro. Aquí nos expresa el apóstol Abraham sobre el reconocimiento y estando en el Señor. En pocas palabras, si no estamos en el Señor, estamos fuera de su propósito, estamos fuera de su diseño, porque Él ya tiene plasmado un plan, un diseño, un propósito. Ya toda la iglesia lo ha conocido, las escrituras nos inducen a la corrección de ese diseño, y es importante introducirnos nuevamente a ese diseño que el Señor ya tiene plasmado para nuestras vidas y para toda la iglesia. Prestemos especial atención a lo que implica estar bajo el señorío. No todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto lo encontramos en Mateo 7, de 21 al 23. Cuando le decimos Señor, Señor, y realizamos muchas cosas en tu nombre, en aquel día el Señor nos va a decir, apartados de mí, porque no nos conoce, obradores de maldad. Pero, ¿por qué se va a dar esto? Porque estamos accionando por nuestra propia voluntad y no reconocemos el señorío de Cristo. No nos sometemos a ese regir, a esa guianza del Espíritu Santo. No nos gusta que se nos enseñe, que se nos instruya, sino que hacer lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Hemos aprendido en estos tiempos que la guianza del Espíritu Santo es quien nos introduce a ese nuevo avivamiento. Hemos experimentado maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, tanto en la misión aquí en Guatemala como en el extranjero. Y podemos testificar de que el Señor se ha desarrollado, se ha manifestado en ese mismo sentir. Y eso es a través de esa conexión, de esa íntima relación que tenemos con el Padre. Observemos con atención, no se trata solamente de llamarle Señor, Señor, sino de hacer su voluntad, mostrando un estilo de vida basado en los principios del reino y reflejando cuánto estamos sometidos en su señorío. Cuando habla de hacer la voluntad, de hacer su voluntad,
estamos hablando de un accionar, de tiempo, de disponibilidad, el poder ejecutar, el de ir, hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos el ejemplo de Jesucristo, que fue un modelo por excelencia, quien actuó cumpliendo la voluntad del Padre, pero haciendo lo que le decía. Y podemos decir de que tenemos la capacidad de hacer lo mismo porque somos nacidos de Cristo y tenemos la misma genética, tenemos la misma capacidad, tenemos la mente de Cristo. Y lo vamos a desarrollar a través de la guianza de su Espíritu Santo. En el texto citado anteriormente nos muestra que toda la buena obra, profetizar, echar fuera demonios, sanar y hacer milagros, fuera del señorío de Cristo, puede ser considerado como una maldad. Muchas personas quieren hacer estas manifestaciones, pero no quieren estar sometidas en el gobierno, en el regir de Cristo. Entonces aquí es calificado como una maldad. Debemos primeramente someternos al gobierno de Cristo, es regir, estar rigiendo bajo esa autoridad que el Padre nos delega para poder después cumplir las demás demandas o el accionar que menciona aquí, para poder ser calificados como hijos dignos delante de Él. El pleno sometimiento al señorío de Cristo no tiene que ver solamente con aquellos que están haciendo su decisión de fe, sino más bien todo lo que aquel ministerio que ha sido constituido para la edificación del cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, sometimiento al señorío de Cristo no tiene que ver solamente con aquellos que están haciendo su decisión de fe. No debemos de dejarnos guiar por lo que yo creo, por lo que yo pienso, o porque esto es lo que yo voy a alcanzar, o esto es lo que creo que el Señor me dio a mí, sino ser guiados bajo el Espíritu Santo, para que el ministerio que se nos ha delegado, pues sea un ministerio que edifique el cuerpo de Cristo. En Reforma Apostólica estamos siendo instruidos sobre esa administración del ministerio de Cristo que el Señor nos ha dado, de la iglesia. Y hemos entendido que todo aquel que es nacido de nuevo y ha reconocido el señorío de Cristo, tiene la función de administrar ese ministerio, de hacer lo que Cristo hizo, de pregonar las buenas nuevas y poder llevar la palabra a todas las naciones. Entonces podemos decir que es la guianza del Espíritu Santo que nos permite entender y nos permite también hacer lo que Cristo quiere que se cumpla. En esos tiempos hay muchísimos ministerios que están más preocupados por entretener a la iglesia con temas motivacionales y enseñanzas que a su parecer son interesantes, pues atraen a la gente haciéndola sentir bien. Piensan que mientras más alegre y novedoso sea el show, con mayor seguridad regresarán el próximo domingo. Nosotros no estamos para entretenernos ni poder llevar nuevo show cada servicio. Ha sido muy claro el Señor con Misión Cristiana del Calvario y hemos sido edificados a través de su palabra y recibimos ese discipulado, ese adiestramiento donde el Señor nos habla, nos instruye y nos permite crecer en Él, porque no estamos en los tiempos de desperdiciar la palabra del Señor, sino de vivirla, que edifique nuestras vidas, que edifique a nuestras familias y que edifique a las naciones, porque realmente el Señor viene por una iglesia que sea gloriosa, santa y sin mancha, que se encuentre en ese avivamiento, que manifieste el poder de Dios. Con toda seguridad y autoridad afirmo que esta no es la iglesia que el Señor se va a presentar a sí misma, porque una de las características inequívocas de la iglesia gloriosa de los últimos tiempos
es que ésta reconoce que Cristo es la cabeza y ella su cuerpo. Por tanto, se somete a su señorío para hacer lo que Él demanda. La iglesia gloriosa ya no tiene que tener equivocaciones. Debe reconocer que Cristo es quien gobierna, Cristo es el único quien rige, y que la iglesia debe ser sometida a esa autoridad. Y como cuerpo de Cristo, cada uno debe velar por la función que se nos fue dada, administrarla de una forma correcta, por muy simple la demanda que se nos fue dada, hacerlo con el entendimiento correcto, con una actitud agradable hacia el Padre. Realmente Dios es el único que conoce nuestras vidas, como mencionaba, pero como iglesia debemos identificar cuál es la buena voluntad del Padre hoy en día. No dejarnos guiar por malos pensamientos de nuestra propia carne o de otras personas que quieran influenciar en nuestras vidas. El Señor hoy en día nos está diciendo a la iglesia en general que nos podamos introducir a ese verdadero avivamiento, sometiendo a la iglesia al señorío de Cristo. Si reconocemos señorío, podemos ser unas personas de bien, hijos de Dios de bien, padres de familia de bien, empleados de bien. En todas las áreas de nuestra vida se reflejará ese estilo de vida, el reino de Dios en nuestras vidas, porque estamos considerando el regir de Dios en nuestras vidas en primer lugar. El Señor está primero en nuestras vidas y lo demás viene a ser añadido a nuestra vida, añadida a nuestra vida secular. Podemos decir también de que mientras el Señor perfecciona en la iglesia es porque quiere ver su crecimiento, quiere verla crecer, la quiere ver más gloriosa, más brillante, y que pueda reflejar esa luz admirable y perfecta a los demás. El señorío de Cristo no es más que reconocerlo como nuestro dueño, amo y Señor, haciendo todo lo que Él dice y de manera como lo ha dicho. Actualmente la iglesia hace todo lo contrario, establece lo que va a creer, también sus reglas, y dice qué hacer, aunque esto significa que está fuera del diseño de Cristo. Una iglesia necia, una iglesia que no reconoce autoridad. Vemos un ejemplo también aquí en las Escrituras que aporta mayor luz respecto a este tema. En este caso tenemos el ejemplo de Pedro y lo vamos a encontrar en Hechos 10, 9, 16. Bueno, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vemos el ejemplo que aporta Pedro aquí en las Escrituras, cuando el Señor le habla, le corrige, le instruye y que continúe, que coma. Y él en su propia opinión dice que no, cosa inmunda he comido jamás. Y el Señor le dice que coma. Vemos que Pedro estaba
conformado a su creencia, a las viejas tradiciones, a los mitos, pero no había entendido cuál era el regir, el sometimiento de autoridad y hacer la voluntad de quien le estaba hablando. Asimismo, hoy, para nuestras vidas, debemos entender ese regir, debemos de ver qué es lo que quiere el Señor para mi vida, para tu vida, y poder ser edificados a través de su palabra, haciendo su voluntad. Resaltemos 3 aspectos que son relevantes en esta enseñanza. Pedro fue un discípulo, pero ahora es un apóstol. Fue un discípulo, pero ahora es un apóstol. Primero el Espíritu Santo lo llamó como discípulo, después lo eligió como apóstol. Pedro distingue quién le está hablando porque le llama Señor. Cuando le dijo Señor, reconoció autoridad, reconoció quién era su gobierno. Pedro se atreve a decirle no. Cuando dice que Pedro se atreve a decirle no, es porque primeramente él dio a conocer lo que su mente y lo que encontraba en su corazón, el no querer accionar a lo que el Señor le estaba demandando. Para Pedro llegó a ser más importante su cultura y aquella doctrina que había aprendido desde pequeño, la cual le había enseñado que no debía de comer nada inmundo, pero en esta etapa de su ministerio demostró que se había confiado. Pensó que por llevar a otros al señorío de Cristo, él estaba bajo el señorío. No había aprendido a mantenerse totalmente sometido a Cristo. Pedro se opuso a que el Señor le estaba mandando que hiciese y que tuvo que ser reprendido. Los argumentos que estaban en su mente y en su corazón tuvieron que ser derribados porque se interponían al mandato del Señor. La falta de obediencia y reconocimiento del señorío de Cristo en estos tiempos, los aspectos de su vida demostraban que era un apóstol fuera del señorío de Cristo. Y ya era un apóstol. Primero fue discípulo y después un apóstol, pero todavía continuaba la determinación personal, sus creencias, su cultura dentro de su ser, y eso reflejó ante la respuesta del Señor. Y esa determinación que él tuvo permitió que él fuese corregido, que fuera reprendido, y también el Señor lo reconoce como alguien desobediente fuera del señorío de Cristo. Vemos que cada día se nos instruye, se nos corrige, y debemos de aceptar con amor esa corrección. Sabemos que la carne no acepta, no le gusta que le corrijan, que le instruyan, pero es realmente el Señor. No veamos a la persona que nos corrija, no veamos que por conveniencia la palabra cuando nos corrija, sino someternos a esa guianza del Espíritu y accionar de forma voluntaria con reconocimiento para presentarnos dignos delante de Él, y no que se nos diga que estamos fuera del señorío de Cristo. ¿Cuántos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están hoy enseñando a ministerios, pero fuera del señorío de Cristo, conduciendo a la iglesia a cualquier parte, menos al sometimiento de aquel que es la cabeza? Todo ministerio que no refleja el señorío de Cristo en su vida no podrá dirigir correctamente a la iglesia, cumplir el plan y el propósito del Señor. No solamente le está hablando el Señor en estos tiempos a los discípulos, está hablando a los ministerios, a los profetas, evangelistas, a una iglesia completa, a una iglesia en general, para poder ser dirigidos correctamente ante las demás personas y ante el Señor. Triste y trágicamente seguirá siendo una iglesia herida, maltratada, engañada, ciega, desventurada, pobre y sin vida. La luz resplandecerá a todo ministerio que se somete al señorío de Cristo. Verá la gloria de Dios y será bienaventurado al edificar a la iglesia sobre el fundamento único, el cual muestra que Jesús es el Señor.
Qué hermoso cuando se entiende como iglesia que Jesucristo es nuestro Señor y que estamos dispuestos a ver su gloria, a ver esas bienaventuranzas, a ser edificados día a día a través de su palabra. Pero va a depender de la determinación que como hijos suyos le demos a Él, a ese reconocimiento como hijos y reconocimiento como Padre, como Señor, quien rige mi vida y que rige mi familia y todo lo que hacemos. Por esto, dice el apóstol Abraham, me atrevo a afirmar que todo avivamiento que muestra señales, prodigios, milagros, pero que no conducen al señorío de Cristo, no debemos reconocerlo como tal. ¿Por qué expresa esto? Porque puedan darse muchas manifestaciones y las personas siguen esto, desean esto, lo anhelan, quieren experimentarlo, pero no les están instruyendo a que vengan a reconocer quién es el Señor de sus vidas, quién es Cristo, que se sometan a esa autoridad, y caemos en un error. Podrá causar mucho revuelo, pero no es genuino, porque el verdadero avivamiento emite sonidos claros y uno de ellos, el más acentuado, declarar que Jesús es el Señor. Por lo tanto, todo aquel que ha entrado a su reino debe someterse plenamente a su señorío, siguiendo sus directrices y obedeciendo cada uno de sus mandatos. Cuando el Señor dice declarar que Jesús es el Señor, estamos reconociendo autoridad, que no hay nadie más que pueda regir, que pueda dirigir nuestras vidas. Qué maravilloso el mensaje que el Señor nos ha hablado a nuestras vidas en este día, el poder entender que el verdadero avivamiento trae el señorío de Cristo. Yo voy a poder experimentar, poder vivir la gloria del Señor, pero si reconozco que hay alguien que me dirige, que me guíe, que es el regir de Cristo. Hoy quiero animarte como mi amigo, como mi hermano, como discípulo de Cristo, a que continuemos ese avivamiento que el Señor quiere para estos tiempos, que administremos ese ministerio que el Señor nos ha dado como hijos suyos y que sepamos entender como hijos suyos también quién es quien nos gobierna, quién es quien nos instruye, porque está claro que el Señor va a reconocer si somos hijos que están dentro del reino, si estamos dentro de su diseño y dentro de su propósito. Retomemos nuestro amor, retomemos esas energías para encauzarnos en el camino de Cristo, reconozcamos su autoridad y todos juntos vamos a vivir esa gloria, ese manifestar del Señor, no solo lo que se dio en aquellos tiempos, como cuenta la línea de tiempo de Misión Cristiana del Calvario. Vamos a continuar manifestando ese poder bajo ese regir, pero declarando que Cristo es el Señor. Yo te bendigo y espero que disfrutes de esta enseñanza. Ha sido un gusto estar contigo en este día. Bendiciones.